La mayoría de las amenazas no entran por la puerta rota, sino por la sonrisa. Las personas peligrosas rara vez lo parecen. Se presentan con amabilidad, encanto, ligereza, y poco a poco convierten tu hogar en una extensión de sus propios juegos emocionales. No te das cuenta del momento exacto en que cambia el ambiente, pero lo sientes. El aire se vuelve denso, la energía pesada, la paz escasea. En ese punto, el peligro ya está dentro. La ingenuidad moderna radica en creer que solo necesitamos protegernos de los enemigos declarados, pero el verdadero poder corrosivo reside en las relaciones sutiles, aquellas que agotan nuestra energía, ponen a prueba nuestros límites y distorsionan nuestra percepción de la realidad. No es el conflicto lo que destruye el hogar, sino la infiltración. Una mente manipuladora no necesita fuerza física, solo acceso emocional. Hay quienes siembran el caos, pero juran traer sanación. Otros dan consejos, pero buscan el control. Algunos se presentan como luz, pero sus intenciones son oscuras. Y todos tienen algo en común: la capacidad de disfrazarse de afecto. Por eso, discernir quién puede entrar en tu casa es un acto silencioso de supervivencia. En estos casos, mantener la distancia no es frialdad, sino sabiduría. La protección no reside en las paredes, sino en la conciencia. Al comprender la energía que emana de cada persona, aprendes a proteger tu espacio sin necesidad de construir muros. Cada puerta abierta es un voto de confianza, y la confianza es poder. Otórgala solo a quienes saben honrarla. No todas las personas merecen estar cerca. A veces, el gesto más amoroso que puedes tener contigo mismo es negarte a entrar. Porque algunas personas no vienen de visita, vienen a quedarse. Hay quienes se aprovechan de tus logros, no con admiración, sino con avidez. La persona envidiosa y silenciosa vive a la sombra de aquello que no se atreve a perseguir. Observa, imita gestos, comenta con sutileza y se oculta tras una máscara de amabilidad. Sin embargo, sus ojos la delatan, un brillo frío, una breve tensión cuando se la elogia. Esa es la primera grieta en la fachada de la amistad. El peligro de una persona envidiosa reside en que nunca se declara como enemiga. Prefiere la estrategia de esperar. Acumula resentimiento y poco a poco se transforma en un reflejo distorsionado de tu vida. Empieza a repetir tus palabras, a desear lo que tienes y a acercarse a tus conocidos. Se convence de que mereces ser tú, y es entonces cuando se vuelve peligrosa. El veneno no está en el ataque directo, sino en la lenta corrosión de la convivencia. Dejar entrar a este tipo de persona en tu casa es permitirle conocer tus rituales más íntimos. Observará dónde te relajas, qué te calma, quién te hace sonreír. Esta información es munición emocional. Un día, cuando la situación se desequilibre, la usará en tu contra, con ironía, sarcasmo o una aparente preocupación. Ninguna relación con una persona envidiosa es estable porque no busca conexión, sino igualdad. La sutileza con la que actúa dificulta su expulsión. No hay pruebas concretas de su toxicidad, solo la creciente incomodidad de su presencia. En cada encuentro te sientes agotado, disminuido. Esa es la señal. La envidia no se cura, solo se puede superar. En este caso, alejarse es un acto de autopreservación, no de orgullo. El error más común es intentar salvar a la persona envidiosa con empatía. Es inútil. No se puede curar a quien se niega a reconocer su enfermedad. Y cuanto más te abres, más se infiltra. La única salida es el silencio estratégico, el distanciamiento gradual y mantener firmemente tu espacio. La persona envidiosa que guarda silencio no soporta la indiferencia. Hay un tipo de persona que transforma el dolor en poder. La víctima profesional nunca busca una solución, busca un escenario. No sufre, representa el sufrimiento. Su fragilidad es el disfraz perfecto para el control, porque nadie sospecha de alguien que parece estar roto. Te acercas con compasión y, sin darte cuenta, cargas con una culpa que no te corresponde. Este personaje tiene un talento refinado. Identifica tu instinto de ayudar
y lo usa como llave. En cada conversación, insinúa injusticias, traiciones, fracasos, y espera tu papel de salvador. Al principio, crees que está siendo útil. Luego te das cuenta de que nada cambia. El drama se repite como una obra mal ensayada, pero con un público fiel. Tú. Así comienza la dependencia emocional, a través de la rutina de la lástima. El aspecto más traicionero de la víctima profesional reside en la sutileza de la inversión moral. Te hace sentir cruel por querer distancia, egoísta por priorizar tu propia paz. Aprende a castigarte con el silencio, el chantaje emocional y una mirada de ofensa. Poco a poco te conviertes en rehén de la culpa, y cuanto más cedes, más exige. Su poder radica precisamente en la debilidad que muestra. Hay algo profundamente estratégico en su forma de instalarse. No pide refugio, pide atención. Y una vez que se la ofreces, se instala en tu tiempo, tus conversaciones, tu energía. La gente así no invade, se infiltra, se vuelven parte de la rutina, hasta que olvidas lo ligero que era vivir sin el peso de las quejas ajenas. El único antídoto es la claridad emocional. Entiéndelo, la empatía no es una excusa para la explotación. Existe el dolor legítimo y existe el dolor fingido. La víctima profesional domina la segunda categoría. No busca sanación, busca compañía para su propia desesperación. Y si le permites entrar, pronto te darás cuenta de que el ambiente se ha vuelto más frío, no por la falta de calidez, sino por la constante presencia del drama. Hay amistades que comienzan como un reflejo y terminan como una rivalidad. El amigo competitivo observa cada uno de tus triunfos con una sonrisa contenida, calculando cuánto lo disminuye. Nunca celebra, compara. Cuando triunfas, busca dónde tropezaste. Y lo más peligroso, lo hace en silencio, con afecto fingido, cumplidos oportunos y una sutil dosis de ironía. Su afán por competir encubiertamente nace del miedo a ser irrelevante. Para él la proximidad es un campo de batalla, y la intimidad, el mapa del enemigo. No quiere destruirte, sino superarte, y para ello necesita descifrarte. Cada confidencia que compartes contigo se convierte en un punto de referencia, cada logro en una meta personal. No busca crecer contigo, sino derrotarte. Estos amigos son los más difíciles de identificar porque su rivalidad se manifiesta en los gestos más sutiles. Un comentario de pasada, una sugerencia aparentemente inocente, un silencio que se prolonga demasiado cuando algo bueno sucede. Ponen a prueba tus límites, tus planes, y luego repiten, en una versión mejorada, lo que vieron en ti. Es una competencia emocional disfrazada de convivencia. Mantener cerca a un competidor es como invitar al sabotaje emocional a tomar un café. Se infiltra en las decisiones sutiles, influye en las elecciones y siembra comparaciones en momentos de vulnerabilidad. Poco a poco, empiezas a dudar de tu propio ritmo. Es un robo lento de confianza. Y cuando te das cuenta, ya estás jugando un juego que nunca quisiste jugar. La única defensa es la distancia lúcida. No lo desafíes, no lo confrontes. Eso lo alimenta. Simplemente aléjate del tablero. Los competidores necesitan público. Sin él, se desorganizan. Y ahí es donde recuperas lo que realmente importa. El espacio mental donde la victoria vuelve a ser solo tuya, no una respuesta al ego de otro. No todo encanto es genuino. El seductor enmascarado domina el arte de aparentar ser luz mientras observa desde las sombras. No busca amor, busca dominio. Para él, la seducción es una herramienta de influencia, un juego de poder disfrazado de afecto. Se presenta con dulzura, empatía y una atención meticulosa. Pero lo que realmente desea es acceso a tu rutina, tus secretos, tu vulnerabilidad. Al principio, todo parece mágico. Te escucha con atención, te elogia con precisión, te hace sentir vista como nadie más. Así crea el vínculo, transformándose en el reflejo exacto de lo que deseas. Este tipo de manipulación emocional es efectiva porque se basa en la necesidad. El seductor no conquista, refleja. Lee tus necesidades y las devuelve como una promesa.
El verdadero peligro comienza cuando la máscara se instala. Una vez dentro, todo cambia. Empieza a medir tus reacciones, a poner a prueba tu dependencia, a controlar tu estado de ánimo con pequeñas dosis de atención y ausencia. Es el clásico ciclo del poder emocional. Suministro, escasez y confusión. Empiezas a dudar de tu propio juicio, intentando descifrar qué hiciste para arruinar algo que parecía perfecto. El seductor disfrazado rara vez alza la voz. Manipula con el silencio, la oportunidad y la narrativa. Es un maestro de los gestos calculados, el roce fugaz, la pausa en la mirada, el cumplido retirado en el momento justo. Todo en él es táctico. Y el mayor error es creer que hay emoción genuina tras esta farsa. Encuentra placer no en la conexión, sino en el control que ésta le ofrece. Alejarse de este tipo de personas requiere serenidad. No hay explicaciones, ni confrontaciones, ni conexión emocional. Se alimentan de la escena final. La lágrima, la añoranza, el intento de comprensión. Márchate en silencio. El seductor no soporta ser ignorado. Su mayor derrota es darse cuenta de que el encanto se ha desvanecido. Y en ese momento el poder regresa a ellos. Algunos usan la fe como refugio, otros como arma. El manipulador espiritual domina la retórica de la pureza, pero la usa para ejercer control. Habla de luz, pero actúa en las sombras de la culpa. Siempre con un tono tranquilo, envuelto en sabiduría, se presenta como un guía, aquel que sabe lo que es mejor para ti. Su poder no proviene de la verdad, sino del miedo que infunde. Estas personas poseen una habilidad casi mística para convertir los valores en cadenas. Utilizan palabras como propósito, misión, energía o pecado para moldear la conducta. No buscan liberarte. Quieren que dependas de su aprobación para sentirte en paz. Y cuanto más intentes seguir sus indicaciones, más te alejarás de ti mismo. El control espiritual es el más sutil de todos, pues se disfraza de amabilidad. El manipulador espiritual no invade, seduce con una sabiduría aparente. Utiliza historias de superación personal, lecciones morales, frases pegadizas, presentándose siempre como un ejemplo de iluminación. Pero fíjate, siempre hay un matiz de culpa en su discurso, una sutil insinuación de que aún no estás preparado, no entiendes o necesitas evolucionar. Así es como mantiene su poder, prolongando tu sentimiento de insuficiencia. Cuando este tipo de persona entra en tu casa, busca algo más que un café y una charla. Quiere influir en tu vida. Empieza a opinar sobre tus decisiones, a cuestionar tus intenciones, y poco a poco se posiciona como mediadora entre tú y tu propia conciencia. Nada es más íntimo ni más peligroso que permitir que alguien manipule tu espiritualidad. En este caso, la defensa no es incredulidad, sino discernimiento. La verdadera sabiduría no impone, inspira. La fe auténtica no exige, acoge. Y quien te haga sentir inferior en nombre de algo superior, no es un guía, sino un predador. Quítale el poder que le has dado a su discurso. El manipulador espiritual muere cuando pierde el altar de tu atención. Hay quienes no viven historias, las representan. El artista del drama errante lleva el caos como parte de su identidad. Transforma cada detalle de la vida cotidiana en un espectáculo emocional. Sin importar el tema, siempre hay exageración, conflicto y urgencia. Y lo que comienza como una simple visita, termina en tormenta. No busca conexión, busca público. Al principio incluso puede parecer divertido. Hay energía, intensidad, historias llenas de giros inesperados. Pero con el tiempo, el patrón se revela. Donde está, hay ruido. Las conversaciones se convierten en confesiones, los favores en deudas y los gestos sencillos adquieren el peso de la traición. Es adicto a la reacción. Necesita la emoción del otro para validar su existencia. Y cuando llega el silencio, se siente invisible. Entonces crea otro drama. Estas personas tienen una extraña habilidad para confundir el afecto con la confusión. Creen que la conexión solo es real si duele.
Por lo tanto, instintivamente ponen a prueba los límites de quienes les rodean, provocan, lloran, amenazan con irse, y tú, queriendo ayudar, intentas calmar las cosas. Ese es el error. El drama andante no busca la calma, busca el movimiento. Necesita la inestabilidad para sentirse vivo. Dejar que alguien asciende libremente por tu casa permite que el desequilibrio se convierta en rutina. De repente el ambiente se vuelve pesado, las conversaciones se vuelven tediosas, e incluso el silencio se siente tenso. Empiezas a anticipar el próximo episodio, caminando de puntillas para evitar provocar algo. Y es entonces cuando la casa deja de ser un refugio y se convierte en un escenario. La solución es el distanciamiento emocional. No intentes explicar, discutir ni corregir. El drama es combustible y cualquier respuesta lo alimenta. La indiferencia es el único lenguaje que no comprende. Cuando el caos no encuentra eco, se disuelve. La paz regresa, no porque hayas ganado, sino porque elegiste no participar en la obra. Llega con una postura serena, una voz suave y un aire de sabiduría que inspira confianza. El asesor egocéntrico es de esos que se presentan como mentores, pero en realidad alimentan el narcisismo de quienes lo escuchan, mientras cultivan el suyo propio. No quiere ayudarte a ver, quiere ser quien te abrió los ojos. Su ayuda siempre viene acompañada de un sutil recordatorio. Sin él, no sabrías qué hacer. La táctica es útil. Empieza elogiando tus cualidades, alimentando tu ego hasta que te acostumbras a ser visto a través de esa mirada probatoria. Y cuando se instala la dependencia, cambia su tono. Comienza a corregirte, a moldearte, a poner a prueba hasta qué punto te doblegas ante su opinión. El elogio se convierte en un instrumento de control. El consejero empieza a decidir qué es lo mejor para ti. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a pedir permiso para existir. Estas personas tienen una dicción refinada, el poder de influir. Miden su valía por su capacidad de moldear a los demás. Por eso evitan confrontarte directamente. Prefieren sembrar ideas, dar indirectas sutiles y manipular a través de la vanidad. Y cuanto más especial te sientes por tener acceso a su sabiduría, más ciego te vuelves a la manipulación. Es un ciclo de admiración y dependencia. En casa, el asesor egoísta crea un ambiente extraño, uno de inseguridad disfrazada de crecimiento. Empiezas a dudar de tu propia intuición, a reconsiderar decisiones sencillas y poco a poco a ceder el control de tu vida. Se convierte en una especie de juez moral silencioso, y su presencia pesa mucho incluso cuando no se dice nada. Romper con lo establecido requiere valentía. No se trata de rechazar consejos, sino de recuperar la propia autoridad interior. La persona verdaderamente sabia no necesita ser admirada. Enseña y luego se retira. Pero el consejero egocéntrico quiere ser recordado. Quítale el protagonismo y desaparece. El eco de su propio ego es lo que lo mantiene vivo. Hay personas que entran en tu vida con demasiado glamour. El encantador de moda es un experto en empezar con mucha intensidad, lleno de promesas, entusiasmo y energía. Te hace creer que ha ocurrido algo extraordinario, una conexión inmediata, sutil, casi mágica. Pero este tipo de persona tiene la habilidad de desaparecer. Su presencia es su truco inicial, la ausencia, su verdadera naturaleza. El seductor se nutre de la novedad. Disfruta de la emoción de la conquista, la primera impresión, la sensación de ser deseado o admirado. Pero en cuanto el vínculo se estabiliza, pierde el interés. Lo cotidiano le aburre, la profundidad le intimida. Así que se retira, no por malicia, sino por instinto. Y cuando siente que lo están olvidando,
regresa con el mismo encanto y el mismo discurso. Es un ciclo sin fin. El problema es que su encanto es contagioso. Sabe qué decir, cómo mirar, el tono exacto para reavivar la fascinación. Cada regreso reaviva la esperanza y terminas repitiendo la historia que juraste no volver a contar. La manipulación es sutil. Te hace creer que el problema fue el tiempo, la casualidad, no el patrón. Pero el patrón es él. El voluble siempre regresa hasta que ya no queda nada que explotar. En casa, este tipo de persona es destructiva. Altera ritmos, expectativas y emociones. Un día, su presencia ilumina el ambiente. Al siguiente, es un vacío que corroe. Empiezas a vivir en función de su regreso, ajustando tu estado de ánimo a los caprichos de alguien que nunca está realmente presente. La convivencia se convierte en una oscilación constante y el afecto en una adicción emocional. La cura reside en romper el ciclo, no en comprender la razón. El encantador no cambia, repite. Su arma es el recuerdo de lo que fue bello. No luches contra él, simplemente reconoce que la belleza sin constancia es una ilusión. Cuando el encanto pierde su poder para convencerte, el encantador pierde su poder para existir. El halago es la forma más antigua de manipulación. El adulador estratégico lo entiende a la perfección. Observa qué te motiva, qué te enorgullece, y construye su discurso en torno a ello. No elogia por aprecio, sino por estrategia. Cada palabra de admiración es una moneda de cambio invisible. Te conquista sin mentir, simplemente resaltando lo que quieres oír. Su adulación es distinta de la adulación común. Es refinada, precisa y medida. Sabe que el exceso levanta sospechas. Por eso, dosifica sus halagos con inteligencia. Siempre lo suficiente para alimentar su vanidad, pero nunca tanto como para parecer falso. Cuando se da cuenta de que ya lo asocias con el placer de ser reconocido, empieza a negociar ese placer. Un cumplido menos y te sientes disminuido. Un cumplido más y lo recompensas. Este tipo de manipulación es peligrosa porque se infiltra en lo más humano, el deseo de ser visto. Transforma el reconocimiento en una herramienta de dominación. Y mientras crees haber encontrado un aliado, ya ha identificado tus puntos débiles emocionales. Sabe cuándo animarte y cuándo sembrar la duda. Así, se vuelve indispensable. Cuando un adulador frecuenta tu casa, la transforma en un espejo. Todo gira en torno a tu imagen. Lo que proyectas, lo que pareces ser, lo que representas. Poco a poco el ambiente se vuelve superficial, lleno de halagos e intercambios simbólicos. Pierdes tu naturalidad. Te vuelves adicta a la aprobación que él distribuye y controla. El lugar, que debería ser un refugio, se convierte en un escaparate. La defensa genera incomodidad. Desconfía de quienes te halagan en exceso, de quienes asienten con facilidad y de quienes nunca te cuestionan. El verdadero respeto no necesita adulación. El adulador estratégico desaparece cuando le quitas el premio, la necesidad de ser admirado constantemente. Sin vanidad que explotar, se vuelve irrelevante. De todos los peligros, este es el más difícil de percibir. El espejo oscuro no te ataca, te imita. Observa, aprende tus gestos, tus gustos, tus opiniones y comienza a reflejarlo todo con una precisión desconcertante. Al principio, esto crea una extraña sensación de conexión. «Me entiende», piensas. Pero lo que parece armonía es en realidad un proceso de apropiación. Se alimenta de tu identidad. Este tipo de persona carece de identidad propia. Vive de ecos. Al imitarte, adquiere forma, prestigio, un sentido de pertenencia. Se convierte en tu reflejo social, emocional e incluso espiritual. Y por eso es tan peligroso. Cuanto más te copia, más te confundes. Empiezas a dudar de qué es tuyo y qué es suyo. Es una erosión silenciosa de la individualidad. El espejo oscuro nunca busca la confrontación. Te conquista mediante el reconocimiento. Adopta tus ideas, tu estilo, tus referencias. Y cuando se da cuenta de que se ha ganado tu confianza, comienza a distorsionar la imagen. Reinterpreta lo que dijiste. Cuenta tu historia bajo una luz diferente. Hace creer al mundo que la esencia siempre fue suya. No roba cosas, sino versiones de ti. Dentro de la casa, esta presencia resulta sofocante. Se mueve como tú, piensa como tú,
Y poco a poco la atmósfera se torna extraña, como si otra conciencia habitara tu espacio. Incluso el silencio deja de ser tuyo. El espejo oscuro no solo quiere estar cerca, quiere ser. Y cuanto más se mimetiza, más te disuelves. Romper con ello es como romper con una parte de ti mismo. Requiere firmeza y una dosis de frialdad. No intentes demostrar nada ni reivindicar originalidad. Simplemente recupera lo que te pertenece. El espacio, el estilo, el sonido de tu propia voz. El espejo oscuro solo sobrevive mientras lo reconozcas como un reflejo. Cuando lo ignoras, deja de existir.